Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Escorpio, cariño, mi aguijón de oro, corazón, mis consentidos. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video, vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Escorpio, ¿vale? Antes de empezar, cariño, vamos a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Tú solamente toma lo que es tuyo, ¿vale, corazón? Richard, ¿dónde estás? En el estudio, cariño. Es que hace frío. Yo aquí me siento más arropado, mi querido Escorpio. Vamos a ver, corazón. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para mi querido Escorpio. Tenemos lo que es la carta del 9 de bastos, Escorpio. Siento, corazón, como que has llevado una temporada en la cual has estado reflexionando, meditando, posiblemente haciendo las cosas con cautela, ¿vale? Quizás porque me dice Richard, no quiero cometer los mismos errores, quizás de repente porque no te convence al 100% algo en tu vida, puede ser amor, puede ser contrato, lo que sea, ¿vale? Siento como que estás un poco a la defensiva, pero no es de una forma negativa, no, simplemente que me dice Richard, no quiero volver a cometer los mismos errores. A veces te preguntas, te piensas, ¿por qué esta persona simplemente te trató como te trató? Porque estás también con un poco, hay como un resentimiento, pero ese resentimiento ya se está disipando. Ya se está terminando ese resentimiento. Y siento que muchos de vosotros dicen, voy a tener que sacar fuerza de donde no hay. ¿Tú has visto esa película de Scarlett O'Hara cuando dice, a Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre, ¿vale? Aunque tenga que robar, aunque tenga que estafar, cariño. Entonces, siento, mi querido Escorpio, que muchos de vosotros es como que luego de la tormenta, empiezas como a recuperar fuerza, cariño. Es como que tu carácter hubiera cambiado, Escorpio. Porque esta carta, como carta guía, carta consejo, quiere decir que tú has pasado por algo negativo, porque si te das cuenta, este cerco está roto. Pero sin embargo, tú tomas un basto, cariño, y sacas fuerza. Sacas fuerza y estás muy erguida. Estás muy recto, muy recta. Quiere decir que tienes ganas. Pero es verdad que esta situación te ha dejado un poco desconfiado, un poco desconfiada, cariño. Es normal, ¿vale? Es parte del proceso, Escorpio. Pero poco a poco tienes que ir superando esto. ¿Por qué te digo que estás un poco desconfiado, desconfiada, a pesar que muchos de vosotros ya están saliendo de esta situación? Porque si te das cuenta, este personaje, esa mirada que tiene, cariño, es de desconfianza. Fíjate muy bien. Está desconfiado, está desconfiada, pero es normal, Escorpio. Si has pasado por un momento difícil, si alguien te mintió, alguien te engañó, alguien te dejó, o simplemente, corazón, te ofrecieron algo y al final pues no llegó, porque también puede ser proyecto, trabajo, es normal que tú estés un poco desconfiado, desconfiada. Pero recuerda, cariño, a Dios pongo por testigo. Ay, por Dios. Yo cada vez que hago vuelos internacionales, corazón, busco la película que es Lo que el viento se llevó. El año pasado no había en la programación, por Dios. Sé que dura como 4 horas o más de 4 horas, pero me encanta esa película. Muy bien. Te voy a dar lo que es signos, corazón. Mi Scarlett O'Hara. A ver, vamos a ver. O eres rec, corazón. Vamos a ver. Signos, corazón. Rec era el galán, ¿vale? A Dios pongo por testigo. Me sale Capricornio, me sale lo que es Libra, me sale Piscis, cierras con un Virgo, mi querido Escorpio. No es que tú seas mala persona, simplemente pues a veces el mundo, corazón, nos da un sacudón tan fuerte que nos afecta, nos choca, nos cambia las energías. Pero corazón, lo que nos hace especial a cada uno de nosotros es nuestra esencia. Recupera tu esencia. Vamos a ver qué me dice el arcángel Gabriel. Vamos a ver, cariño, tú solamente toma lo que es tuyo. Dice, esté atento. Escucha, corazón. Concéntrese en su chakra del plexo solar y visualice una luz amarilla. Así aumentará su atención
por lo que está sucediendo en su vida en este momento. Tiene demasiados objetivos y no llega hasta el fondo de sus proyectos. Debe tomar lo que es una decisión. Yo creo, mi querido Escorpio, que te está pasando, como me pasó a mí en algún momento, cuando uno de repente, las personas reaccionan de una forma diferente, ¿vale? En mi caso, cuando yo tengo de repente un problema de amor, aunque ya no lo tengo ahora, cariño, porque decidí ser feliz, sinceramente, corazón, la forma en la cual yo me ayudaba para salir de este sentimiento, porque pasar por una pena de amor, cariño, es muy fuerte. Yo hacía muchas cosas a la vez, ¿vale? Me ponía a estudiar, trabajaba más horas, estaba pensando proyectos, me mantenía ocupado, pero era una forma de escape para mí, Escorpio. Siento que muchos de vosotros quizás haya algo que te ha pasado y muchos de vosotros están en este momento como el papel que yo asumí en su temporada, cariño. Estás haciendo muchas cosas a la vez, quizás para poder olvidar una situación. No te machaques, no te castigues, Escorpio. Aunque solamente hagas una sola cosa, hazlo bien, porque a veces queremos acaparar todo y al final, corazón, el que mucho abarca, poco aprieta, mi querido Escorpio. El otro mensaje también, Escorpio, tú lo que tienes que hacer, Escorpio, es ser más práctica, más práctico. Si lo relacionamos lo que es en el tema de los sentimientos, a lo mejor de repente estás con una persona y a la vez tienes en tu mente a otra persona, cariño. Tienes que empezar a tomar decisiones. No puedes arrastrar fantasmas del pasado, porque si no, vas a perder soga y cabra, cariño. Vas a perder soga y cabra, porque quieras o no, la otra parte se puede dar cuenta. No, Richard, yo lo controlo todo. Yo qué sé, un día de repente estás así agitado, y dices, Gustavo, Gustavo. Y el otro te dice, cariño, yo no me llamo Gustavo, yo soy Pedro. Ay, por Dios. Entonces, corazón, o yo qué sé, estás haciendo los 7 quiebres del gato. Trac, corazón. Pregúntale a Honduras, ¿vale? Honduras sabe qué es los 7 quiebres del gato. Y yo qué sé, lo dices, papi, te amo, Rodolfo. Y el otro te dice, soy Kevin. Escorpio, por Dios, no puedes arrastrar situaciones del pasado, ¿vale? Te recomiendo que practiques los 7 quiebres del gato con una sola persona, ¿vale? Muy bien. Vamos a continuar, mi querido Escorpio. Vamos a ver, Escorpio. Vamos a ver, ¿qué me quieren decir el tarot TV series? Que Dios y el universo me ayude esta carta. Tenemos lo que es la carta del 4 de bastos, cariño. Siento que hay muchas personas que te han puesto trabas, Escorpio. Te han limitado, ¿vale? Porque si te das cuenta aquí, es como si te hubieran hecho cargamontón, Escorpio. La madre, el padre, los hermanos, los abuelos, los primos, el perro y el gato. Cuando tú de repente has querido hacer tu descargue, cariño, del problema que ha pasado con esa persona, todo el mundo te ha juzgado, mi querido Escorpio, ¿vale? O de repente, a veces pasa, Escorpio, que cuando estamos en una relación y terminamos con esa persona, como que la balanza se inclina para un lugar o para otro lugar, ¿no? Puede ser que tú me digas, Richard, eran nuestros amigos y da la casualidad que ninguno se inclinó para mí. Yo me quedé sola, yo me quedé solo. Esto, ¿sabes por qué pasa, cariño? Aunque voy a ser muy frío, es por interés, cariño. Esas personas que a lo mejor no están contigo cuando tú más lo necesitas, quiere decir que nunca han sido tus amigos, corazón. Y se inclinan con la otra parte, ¿por qué? Porque tienen algo de dónde morder. ¿De dónde morder? Esto me pasó a mí, Escorpio. Esto me pasó a mí, aquí en Barcelona. Yo estaba en pareja, al final se terminó la relación y yo me quedé solo. Ninguno de esos amigos, cariño, se acercaron a mí. Me quedé solo. Entonces, corazón, a veces es bueno que pase esto, Escorpio, para que te des cuenta quiénes son realmente tus amigos. Porque todo el mundo, cuando uno está bien, te dicen, eres mi choche, mi causa, mi brother, mi uña y mugre, somos las hermanas Williams, eres mi íntima, mi íntimo. Y a la hora de la verdad, mi querido Escorpio, simplemente te dan una patada en el pompis. Porque siento, corazón, que tú de repente has buscado ayuda, has buscado conversar o algo, y estas personas te han puesto lo que es un freno, ¿vale? Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta de la reina de bastos.
Inclusive, mi querido Escorpio, creo que a ti te afectó mucho la indiferencia de los padres. Pueden ser tus propios padres como también los padres de ellos. Te afectó mucho su indiferencia. ¿Por qué? Porque está al costado de la carta del 4 de bastos, cariño. Ellos simplemente, pues, apostaron por su familia, ¿no? Y esto es normal. Esto siempre pasa, Scorpio. Richard, pero yo me llevaba muy bien con mi suegra. Éramos íntimas, Richard. Éramos íntimas. Inclusive rajábamos de sus hijos. Ay, por Dios, Scorpio. ¿Cómo se te ocurre ser amiga del diablo? ¿Cómo se te ocurre ser amiga del diablo? Escorpio, es su madre, es su padre. Tarde o temprano la sangre llama. ¿Cómo crees que va a apostar por ti antes que por su hijo? Pero Richard, éramos íntimos. Por Dios. A veces eres lista y listo, y otras veces no. Y tenemos lo que es la carta del Rey de Bastos, cariño. Inclusive te podría decir, mi querido Escorpio, que me dice Richard, no tan solo la familia, también como que las autoridades no salieron lo que es a mi favor. ¿Vale? Porque aquí veo una decepción también. Pero Escorpio, cariño, hay una frase que yo escuché. El dolor, corazón, es el principio de la transformación para que llegue lo que es tu felicidad. Si no hay dolor, no hay felicidad, cariño, porque todo tiene que ser equilibrado. Si tú en este momento me dices, Richard, ¿cómo puede ser que me llegó todo de golpe? Richard, perdí trabajo, me enfermé, las autoridades salieron lo que es en mi contra, me echaron de casa y ellos están felices y contentos. Esto es una experiencia, ¿para qué? Para que tú te vuelvas más fuerte, Escorpio, para que tú te vuelvas más seguro, más segura de ti mismo y para que reconozcas realmente quiénes deben estar lo que es en tu vida. Estar viviendo engañado o engañada o soportar a una persona porque tenemos miedo a la soledad, porque tenemos miedo a empezar algo nuevo, no es bueno, Escorpio, ¿vale? Y también, Escorpio, como estamos pasando por ese momento de estrés, de ansiedad, de tristeza, nuestras defensas bajan, cariño. Nuestra defensa baja. Mira, justo ayer estaba viendo un documental. Se dice que vamos a ver, Vale, se dice que la oxitocina es la hormona del amor, cariño, ¿vale? Cuando tú estás contento, cuando tú estás alegre, entonces prácticamente el cuerpo produce lo que es oxitocina. Y esto, cariño, eleva tus defensas. Eleva tu defensa, ¿vale? Pero sin embargo, cuando tú estás triste, produce la hormona que se llama el cortisol. Y esto, cariño, pues es el estrés, la ansiedad y baja tu defensa si te enfermas. Por eso es importante, Escorpio, ¿ves cómo yo me informo, corazón? Es importante siempre recuperar nuestra autoestima, sonreír, divertirnos, Escorpio. No te centres en la tristeza, porque luego me dice Richard, terminé con esa persona y a la semana me enfermé. Apareció una enfermedad grave. ¿Por qué? Porque bajaron tus defensas, cariño. Todos tenemos enfermedades graves como el cáncer, pero nuestra defensa lo mantiene lo que es a raya. Es en base a nuestras energías, Escorpio. En base a nuestras energías. Por eso yo siempre le digo a ustedes, todo es un efecto dominó. Cuando tú tienes problemas en tu trabajo, afecta a tu familia, afecta a tu salud. Cuando tú tienes problemas con tu familia, afecta a tu trabajo, afecta a tu economía, afecta a tu salud. Es un triángulo, cariño, es un bucle. Por eso es importante ver las cosas con buena actitud. Con esto no te digo, Richard, pero si se me está cayendo el mundo, ¿quieres que sonría? Tienes que ser positivo, cariño. Tienes que ser positivo, todo va a pasar, respira profundamente, desconecta, porque yo siento que tú me dices, Richard, todo se me vino de golpe, todo se me vino de golpe, hasta mis mascotas lamentablemente tuvieron que partir, es la energía. Recuerda, mi querido Escorpio, que nuestras mascotas, nuestros perritos, nuestros gatitos perciben, cariño, la energía de ese ambiente y ellos lo absorben. Ellos lo absorben, mi querido Escorpio. Quizás por eso que tú has perdido inclusive tus mascotas. Entonces, corazón, cambia el chip. Cambia el chip, mi querido Escorpio. Vamos a ver, corazón. Yo quiero preguntar... se me fue el tiempo. Economía. Vamos a ver, Richard, sí. Pero creo que este consejo te ha servido, ¿no? Tú averigua qué significa el cortisol en la hormona y qué significa la oxitocina. Pregunta, corazón, pregunta. Vamos a ver. Corazón, economía, mi querido Escorpio, economía. El tarot no solamente es para hablar de tu Kevin, cariño, sino también para que tú te salves.
Me sale la carta de la rueda. Es importante, corazón, que te centres en tu proyecto, en tu sueño, que no te distraigas. Si tienes una propuesta posiblemente para hacer un cambio, para viajar, aprovéchalo, cariño. Aprovechalo, Escorpio, porque la carta de la rueda es abundancia, pero también si te das cuenta, aquí hay dos personajes que están distraídos. Puede ser que me diga, Richard, me da pena dejar a mi hombre, me da pena dejar mi casa, mi hogar. Aprovecha. Te viene una oportunidad laboral en la cual implica desplazamiento. Las características, cariño. A ver. Las características, mi querido Escorpio, vamos a ver qué me dicen. Las características. Para muchos de vosotros, mi querido Escorpio, siempre te cruzas con una persona que posiblemente me dice, Richard, cada vez que me cruzo con esta persona me da como mala energía, mala aura, ¿vale? A veces siento que me oculta algo, no me mira a los ojos. Esta persona, cariño, su conciencia le puede más, ¿vale? Su conciencia le puede más, mi querido Escorpio. Algo oculta. Piel blanca, cabello negro, puede ser que se lo pinte. Tiene tatuajes, cariño. Le gusta vestirse de negro. Mucho. La carta del 9 de espadas, mi querido Escorpio. Últimamente hay algo que te está atormentando. Posiblemente estás teniendo muchas pesadillas. Esto también puede ser el estrés, la ansiedad o la mala energía, la mala vibra que hay en tu entorno. Te recomiendo que hagas una limpieza. Estás soñando mucho con una persona. A lo mejor de repente te preocupa cómo está su vida, cómo está su salud, corazón. En este momento, mi querido Escorpio, preocúpate por ti, ¿vale? Te recomiendo. Preocúpate por ti. Luego esta persona llegará. La carta también del 8 de espadas. Tú sientes, mi querido Escorpio, que ha habido un cambio en tu vida. Tú sientes que inclusive de repente me dice Richard, yo siento que todo lo que me ha pasado ha sido por daño o por brujería. Tienes que hacer caso de tu intuición, porque si te das cuenta, este personaje que es tu reflejo está prácticamente con las manos atadas y hay muchos cuervos, cariño. Tienes que hacer caso de tu intuición. Te recomiendo, mi querido Escorpio, que te hagas una limpieza con el alumbre o con el huevo, ¿vale? Lo vas a encontrar lo que es en mi canal, es muy importante, porque si tienes algún daño, poco a poco te lo irá sacando, ¿vale? O si conoces una persona que sabe de esto, pues tendrás que recurrir. Pero yo te recomiendo que primero empieces a hacer la limpieza de la lumbre especialmente. ¿Por qué? Porque eso es mano de santo, cariño. Te va a liberar. Al menos háztelo una vez al año o dos veces al año. Los días viernes o los días martes, cariño, son días ideales. Si me dice Rich, la lumbre no lo puedo encontrar, la limpieza del huevo, corazón, ¿vale? Te quiero, Escorpio. Recupera tu poder, corazón. Hasta la vista y sé feliz.